un antes y un después lo de ayer. O sea, Sí. claramente hay un punto de no retorno que marca por lo menos el discurso del gobierno. Sí, claro. Y bueno, en esta hay un anuncio de buscar que la gratuidad se elimine para quienes han cometido hechos de violencia. Este proyecto lo contemplaba, es una propuesta, pero aquí se ampliaría un poco esta medida. Estamos con la directora de Educación 2020, Ingrid Olea. Ingrid, ya que estábamos en este tema, te quería preguntar, ¿cómo mira Educación 2020 lo que ha pasado acá en la Universidad Austral de Valdivia? Entendiendo que la fundación está más enfocada en los colegios, pero finalmente estamos hablando de jóvenes y de violencia. Sí, estos jóvenes estaban hace muy poco en el sistema escolar, entonces también entran dentro de esta discusión sobre la convivencia que está hoy día tan vigente. Lo que la ministra decía respecto a que esto es un límite que no se puede cruzar, estamos todos de acuerdo. Llegar a resolver conflictos por la vía de la violencia no es algo que tenga ninguna justificación y no se debe permitir ni en los colegios ni en ninguna institución educativa. Ahora, cuando hablamos de restringir los beneficios a quienes hayan sido condenados por alguna de estas faltas, nos salimos del mundo de la convivencia, entramos más en el mundo de la responsabilidad penal adolescente, donde debiese primar una lógica de rehabilitación, de que jóvenes puedan ser condenados por algún delito y después tengan derecho a reinsertarse en la sociedad. Entonces creo que ahora en este proyecto de ley vamos a tener que ver en el debate democrático en el Congreso cómo entonces hacemos conversar estos dos principios de estudiantes que cometieron hechos muy graves en espacios que debiesen ser extremadamente protegidos y tuvieron esa sanción, pero al mismo tiempo protegemos los derechos de esas personas en términos de su posibilidad de reinsertarse. O sea, recojo tu argumento, Ingrid, en cuanto a que, claro, esa persona, ese joven, ese niño que comete un acto en un colegio de violencia, se le castiga, en el fondo no se le puede castigar toda la vida, o sea, en el fondo no se le puede dejar fuera del sistema por el hecho de, tiene que existir algún margen, claro, de castigo, pero también darle el ancho de que vuelva a insertarse dentro del sistema. ¿Ese es el argumento que ustedes ponen? Porque en el fondo uno podría pensar, no sé, se le castigue 5 años, se le castigue un tiempo, no sé, podrían haber 1000 salidas, uno no es experto en educación, pero va un poco por ahí, que no se le deje fuera del sistema, claro, por un hecho de violencia que va a ser castigado, que debe ser castigado, pero no le cueste al final su vida laboral. Claro, y eso es precisamente lo que entiendo el proyecto incorpora, que no es por siempre. Sí. Y también precisamente eso es el debate ya más fino que se puede dar en las comisiones de educación, cuáles van a ser los requisitos ya más específicos de cómo esto se lleva a la práctica. ¿Es una restricción por siempre? ¿Es una restricción por 5 años? ¿Es una restricción que además hay que cumplir con ciertos otros requisitos? Entonces ahí nosotros esperamos poder colaborar en el Parlamento para poder incorporar estos criterios y poder en fondo hacer convivir los derechos de los niños, niñas y adolescentes con las sanciones que naturalmente tienen que tener ante un hecho de violencia. Y hablemos directamente de lo que se presentó esta semana, de escuelas protegidas, ¿cierto? En donde, por un lado, se da más herramientas a los docentes o se da posibilidad en este proyecto de ley de a futuro, por ejemplo, revisar las mochilas, ¿cierto? Poner más pórticos. ¿Cómo evalúan ustedes estas medidas, estas propuestas? Bueno, como decía al principio, lo bueno es que estamos reaccionando ante un hecho de extrema gravedad y esto nos debiese preocupar y tomar acción. Que esté en el debate, eso es importante. Eso es importante y que tengamos estos espacios para poder explicar y que la ciudadanía también esté informada de qué es lo que se está proponiendo. Ahora, eso también, nuevamente, lo tenemos que hacer convivir con los derechos de los niños. En el sistema educativo hay 3,5 millones de estudiantes. Hay un porcentaje ínfimo que son los que hoy día están cometiendo actos de violencia. Y por ese porcentaje ínfimo del sistema educativo no podemos poner en tela de juicio a los 3,5 millones de niños que hoy día están en el sistema. Entonces, medidas como las mochilas transparentes, incluso que se han hablado, poner detectores, implícitamente están poniendo una capa de sospecha sobre toda la comunidad educativa. Tú podrías tener algo, por lo tanto te vamos a revisar. Y eso pero se plantea como una medida paliativa, no como una medida de fondo, en el fondo. Es decir, esto genera cierta tranquilidad en la comunidad como primera medida, en el fondo. Claro, y por eso, y eso está bien, que se incorpore en la normativa, que para que se instalen detectores tienen que estar de acuerdo todas las partes de la comunidad educativa. Pero estas medidas que en el fondo habilitan poner en tela de duda a los estudiantes sin importar su trayectoria, cómo se han portado antes, que no tengan nada que ver con estos incidentes. ¿Y el que nada hace, nada teme? Lo que pasa es que si estás revisando es porque, de cierta forma, crees que podría haber algo. Entonces, cuando instalas esa duda en el colegio para que construyamos los aprendizajes y construyamos la formación integral,
tiene que haber, es necesidad fundamental que hayan relaciones de confianza entre los niños, los estudiantes y los adultos que Sobre están todo en el en esa colegio. etapa. Y cuando los ponemos en tela de juicio, sospechamos de ellos, que probablemente no estamos realmente sospechando, pero estas son señales que sí nos dicen que sí estamos sospechando de ellos. Entonces empezamos a minar esa confianza que se debería dar con los adultos, que nos va a impedir nuevamente poder abordar el tema de fondo, porque acá estamos reaccionando al síntoma, que es el hecho violento, pero en el fondo hay que construir la convivencia educativa día a día. Ingrid, de hecho, bueno, tomando un poco esa línea del argumento, hay cartas al director, por ejemplo, que dicen que los padres puedan revisar también las mochilas, no todo puede estar en la escuela. También hay entrevistas, lo conversábamos con Andrés en la semana, de Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil. Ella dice que acá no es una violencia escolar, sino que es social, que se manifiesta en las escuelas, pero es una violencia social. Más estructural. Más estructural. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Porque finalmente, claro, quizás estas medidas buscan también dar un poco más de tranquilidad a padres, a apoderados. Hay mucha ansiedad respecto a lo que puede pasar en los colegios y es como, bueno, al menos hay detector de metales o al menos que revisen las mochilas. Es como una tranquilidad. Pero ¿cómo vamos al fondo? Precisamente eso es a donde a nosotros nos gustaría que fuera la conversación, no a las reacciones ante el síntoma, sino a resolver el problema estructural que, como bien decía Amanda Céspedes, el colegio solo replica lo que está pasando afuera. Es como la violencia en los estadios. Claro. O sea, esto es un tema social. En el fondo. Y ahí entonces es donde estamos todos llamados a colaborar. El colegio no puede resolver todo solo. Las profesoras no son psiquiatras, no son terapeuta ocupacional, no son trabajadora social. No le podemos pedir a una profesora que se haga cargo de falencias que exceden por mucho sus habilidades, sus competencias, incluso sus facultades legales. ¿Y cómo apoyamos a los padres o a los apoderados? O sea, es muy difícil también llegar al ámbito de la casa, como al ámbito privado. Ahí las leyes hacen, ¿cierto?, las declaraciones de que esto tiene que incorporar a la familia. La ley de celulares declara que tiene que incorporarse la sociedad y la familia, pero es muy difícil, como dices tú, porque nadie va a llegar a la casa a decir, a ver, familia, están haciendo este trabajo, están apoyándolo en el colegio, pero esto, claro, nos debiese remover para decir, el colegio no puede solo, el colegio está desbordado de requerimientos hoy en día, y no es solo la familia, también la sociedad civil, los medios de comunicación, el resto de los dispositivos del Estado. Nosotros tenemos una ley de garantía de la niñez hoy día que creó oficinas locales de la niñez en cada municipio, cuyo objetivo es articular la oferta del Estado en torno a la niñez y adolescencia. Entonces debiesen estar ahí concentrados el COSAM, el CESFAM, la policía, la fiscalía, prevención de delitos, todos los dispositivos que hoy día existen, pero focalizados hacia donde tenemos hoy día las necesidades en el colegio. Ingrid, tú mencionabas al pasar un tema que creo que es vertebral, son los profesores, las profesoras. Claro, uno que convive en diferentes ámbitos con muchos profesores y profesoras dice, a ver, se les capacita por temas de inclusión, el tema de los teléfonos que tú dices, ahora vas a tener que hacer un poco menos que agente de seguridad. Ya hoy día tenemos una escasez de profesores, cuesta mucho, no solamente es un tema que están mal pagados, sino que ¿quién quiere exponerse hoy día a una sala con 40 jóvenes, niños, niñas, muchas veces con todo tipo de carencia, con temas con padres que muchas veces no se hacen cargo, que sienten poco menos que en el colegio los niños se educan, no en la casa? ¿Qué hacemos con los profesores? Porque en el fondo hoy día se les exige una cantidad de herramientas, como decías tú, que ellos no están preparados para ello. Entonces vamos a tener, yo creo que una escasez de profesores después que hacer peor. Ya, primero, en respuesta a eso, hoy día, jueves, 250.000 profesores no se cuestionaron y fueron a su trabajo. ¿Sí? Y aparecieron en el colegio hoy día en la mañana y están a esta hora haciendo clases a sus estudiantes. Poniendo el hombro. Sí. Así es. Nuestro sistema se sostiene en ellos. ¿Sí? Por lo tanto, hoy día, como dices tú, debiésemos estar apoyándolos de manera que puedan tener la certeza de que están trabajando en un espacio que es seguro y que está protegido. Eso, ¿cómo lo hacemos hoy día? Efectivamente, como decía antes, articulando el resto de la oferta y todo lo que tenemos disponible, que hoy día no necesariamente está volcado hacia las necesidades del colegio, y también ampliando esas capacidades. ¿Cuál Hoy es el día, resto de la oferta, Ingrid? el resto de la oferta es hoy día, por ejemplo, en la Subsecretaría de la Niñez está Chile Crece Contigo, Ya. que
en una modificación legal ahora se extiende hasta los 18 años. Ahí hay una oferta social muy relevante de estimulación, acompañamiento al desarrollo temprano, habilidades parentales. ¿Tú dices que eso tiene que estar más enfocado en las escuelas o que se entregue esos servicios a través de las escuelas? No, para las escuelas son el espacio educativo donde uno identifica problemas, pero no se pueden resolver todos ahí. Entonces, lo que debiese hacer la escuela es poder tener esta relación con todos estos servicios para que cuando se identifiquen los problemas, aquel que tenga las competencias, el conocimiento, las facultades para poder abordarlo, entonces lo aborde. Y por otro lado, sin ir más lejos, Chile Crece Contigo tiene programa de salud mental infantil, tiene programas de habilidades parentales, pero que hoy día tienen un alcance muy pequeño. Y eso requiere aumentos presupuestarios. Vemos lo que para pasó poder... en Calama. En Calama no hay psiquiatra o especialista en salud mental de infantil o de adultos jóvenes. Y eso pasa no en Calama, pasa en todo el país. Un ejemplo de lo que pasó en Calama, pasa en muchas partes. Que lo denunciaba el alcalde. Claro, entonces hoy día, y yo creo que yendo un poco más al fondo y mirando esto desde una perspectiva macro, hoy día los colegios necesitan más apoyos. Y necesitan más apoyos no solo del sector de educación, sino que del municipio, de las policías, de salud. Pero estamos recortando el presupuesto de educación y de salud y de todo el aparato del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a pedirles por lo más? menos en esos ministerios hay que ser justo, lo dijo el mismo ministro de Hacienda, en ciertos ministerios como esos dos y otros más, por lo menos el recorte ahí no va a correr, por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora. Claro, pero es el Estado completo que debiera estar apoyando con mayor fuerza a esos profesores. Porque, como decías tú antes, hoy día no es en todo el país, pero hay ciertas localidades y niveles y asignaturas que tenemos déficit de profesores. Y eso, en buena medida, es porque hay profesores formados que fueron a la universidad que podrían cubrir eso, pero que han decidido salir del sistema. Entre muchos motivos, por estas condiciones laborales que al final no son condiciones que le pediríamos a otra profesión. Para ustedes, los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, ¿están preparados para enfrentar esta realidad que se vive en los colegios, que a lo mejor transmite lo que pasa afuera, en las casas o en la sociedad, pero finalmente los colegios terminan viviendo estas situaciones que reflejan lo que pasa a nivel social? Sí. Estamos viviendo todo un cambio en la educación pública, desde las municipalidades a los SLEP, hay varias críticas. ¿Cómo evalúan ustedes también ahí? ¿Está el apoyo suficiente? ¿Están los recursos suficientes? Bueno, en el proceso de traspaso de los servicios locales, primero hay que recordar que está en un proceso en marcha, ¿sí? Entonces, cada traspaso de servicio local ha tenido ciertos nudos que han sido información para mejorar el proceso siguiente. Hoy día en los SLEP, lo dicen varios estudios, ya estamos viendo algunos incipientes resultados positivos. Y esos resultados positivos están principalmente en el área educativa. Los colegios hoy día que están en dependencia de los SLEP sienten que tienen un mayor apoyo técnico-pedagógico. Distinto es el mundo de los temas administrativos, donde sí hay más complejidades que en el mundo municipal, pero en el ámbito educativo y en los apoyos técnico-pedagógicos, los SLEP sí están haciendo un buen trabajo, incluso en muchos de ellos mejor que el que hacía el municipio. Entonces, están apoyados, pero también sufren esta misma escasez de los y también hay una lógica política en los SLEP que no funcione, ahí la crítica va a caer fuerte, pero hay otros que sí ha funcionado como tú dices, o sea, hay una lógica política también detrás. Sí, lo que pasa es que nos está difícil, los SLEP hoy día son 36, sí. Y hacen noticia los que por eso te digo, lo que no funciona. Claro, las buenas noticias fiestas, normalmente no son noticias. Claro, pero ahí yo como los invito a ver el resto de los servicios locales. Nosotros estamos trabajando en Educación 2020 hoy día con el SLEP Tamarugal, formando a docentes de todas las escuelas rurales en el norte. Estamos empezando un trabajo en el SLEP Chiloé, llevando metodologías de educación para la sostenibilidad en la isla. Y lo que vemos son profesores que les gusta su trabajo, quieren hacerlo mejor, y el SLEP los está apoyando para cumplir esos objetivos. Sí, un último punto que quería preguntarte, dentro de todas las medidas que se proponen en esta legislación o proyecto de ley, está el prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación. ¿Cómo lo ven ustedes? Está de nuevo en ese mismo mundo de la sospecha. Ya. ¿Sí? Y yo creo que específicamente ese punto va a ser uno de los que va a tener mayor discusión. Ese va a generar, o sea, en redes sociales va a ser, entre comillas, grito y plata. Tiene muchos componentes que vulneran derechos de la infancia.
tienen el derecho a la privacidad, el derecho a la seguridad, y ahí yo tengo fe en que en el Congreso vamos a poder plantear esos puntos y plantear las visiones, porque las visiones distintas que hay respecto a este tema, porque al igual que con el tema de los detectores de metales, nosotros creemos que lo peor que podemos hacer es una política que sea igual en todo Chile, de Arica a Magallanes. Los colegios en general son los que mejor saben cómo se resuelven los problemas de esa cultura escolar específica. Entonces, cuando tenemos medidas que imponen una forma de funcionar a todo el sistema, es donde las medidas en algunos lados van a hacer sentido, en otras no. Entonces, si en algunos colegios la comunidad completa, estudiantes, trabajadores, familias, profesores, acuerdan que esto es lo que sí nos hace sentido, nos sentimos más protegidos con un detector de metales, nos sentimos más seguros poniendo estas medidas de la vestimenta, entonces adelante. Pero si en un colegio esto va a provocar que los niños se sientan como que están bajo sospecha y va a terminar rompiendo la confianza que hay dentro de esa comunidad, entonces no es la medida que ese colegio necesita. Y se tienen que abordar los problemas, sí, la violencia no es algo que se pueda aceptar, pero se tienen que abordar de la forma en que ese colegio y a esos estudiantes les haga sentido. Bien, Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana informativa. Gracias, Ingrid. Buena Muchas jornada. gracias.